Hola chicos, bienvenidos a mi canal Laboratorio de Datos GG. En este video voy a mostrarles cómo modificar el contexto del filtro DAS en modelos de Power BI Desktop. La forma en que el contexto afecta las medidas de DAS es un concepto difícil de comprender. Las siguientes imágenes demostrarán cómo el contexto afecta las medidas DAS para que puedan ver cómo interactúan juntas. Los elementos visuales que ustedes ven acá en pantalla utilizan la misma medida, que se llama total ventas. Es esta, mira que está acá campos, sales, esta que se llama total ventas. Esta medida que ustedes ven aquí, muchachos, acá, mira, la ponemos más grande. Esa es la misma medida que está en todas estas visuales. Observe que a pesar de que las visuales utilizan la misma medida DAS, los elementos visuales producen resultados diferentes. Mire, ejemplo, esta primer visual muestra el total de las ventas que son 109.000 millones de dólares. Esta segunda visual muestra las ventas, pero desglosadas por año. Ejemplo, en el 2019 muestra que son 34.007 millones de dólares. En esta tercer visual se desglosa por el número de semana. Entonces, ¿por qué a pesar de que los visuales tienen una misma fórmula DAS, el valor es diferente para cada visual? Muchachos, esto es porque la medida fue evaluada por cada visual en un contexto de filtro diferente. Miren, muchachos, otros factores que afectan la fórmula en que se evalúan la fórmula DAS, o dicho de otra forma, otros factores que afectan la forma en que se evalúan las fórmulas DAS son las segmentaciones, los filtros de página, entre otros. Y cada uno de estos filtros contribuyen a la definición del contexto en que la medida es evaluada. Mire, esto es muy importante entender, ya que lo ayudará a comprender cómo trabaja el contexto. Entonces, con esto también te ayudará a definir bien la medida, ¿sí? Tú estás viendo esto, tú vas a definir bien la medida. Mire, una nota muy importante es que las tablas y columnas calculadas no se evalúan dentro del contexto del filtro. Las columnas calculadas se evalúan en el contexto de la fila, aunque la fórmula puede hacer la transición del contexto de la fila al contexto del filtro si se necesita resumir los datos del modelo. Pasamos a esta segunda página, porcentaje ingreso región. Mire, ahora ya cerramos esto acá. Más grande. Entonces, mire, ahora considere un ejemplo que requiere que su fórmula modifique el contexto. Entonces, como puede ver en la visual, mira, esta visual, el porcentaje total ingreso región, mira esta columna, se logra mediante la definición de una expresión que es la proporción de los ingresos dividido por el ingreso de todas las regiones. Mira, ejemplo, Canadá dice que las ventas son de 16.355 millones de dólares dividido el total de todos los ingresos que son 109.000 millones de dólares. Dice que le corresponde un total del 14,89%. Mira, la expresión del numerador no necesita modificar el contexto del filtro. Debe usar el contexto de filtro actual. Es decir, mira el contexto de filtro actual, mira esto, mira.
Entonces, es decir, un objeto visual, como el que ves aquí, un objeto visual que agrupa por región y aplica un filtro para esa región como nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, sin embargo, la expresión del denominador debe eliminar los filtros de región para lograr el resultado para todas las regiones, como ustedes lo están viendo acá. Vamos a pasar a la tercera página llamada modificar el contexto del filtro Calculate. Entonces, la función Calculate es una de las funciones DAS más poderosas que le permite modificar el contexto del filtro cuando se evalúan sus fórmulas. Entonces, modificar el contexto del filtro, para esto podemos utilizar la función, mira, como dice acá, calculate DAS, para modificar el contexto del filtro en sus fórmulas. La sintaxis es la siguiente, mira, calculate. La función requiere pasar una expresión que devuelve un valor escalar y tantos filtros como necesite. La expresión puede ser una medida que es una expresión con nombre, mira, como dice acá, o cualquier expresión que se pueda evaluar en el contexto del filtro. Los filtros pueden ser de expresión booleanas o expresiones de tabla. Ya vamos a ver qué es eso. También es posible pasar funciones de modificación de filtros que proporcionan un control adicional cuando se modifica el contexto del filtro. Cuando tiene varios filtros, se evalúa mediante el operador lógico AND, lo que significa que todas las condiciones deben ser verdaderas al mismo tiempo. Vamos a pasar a la página 4 llamada filtro de expresión booleana. Un filtro de expresión booleana es una expresión que evalúa como verdadero o falso y debe cumplir las siguientes reglas. Mira, 1, solo puede hacer referencia a una sola columna. 2, no puede hacer referencia a medidas. 3, no pueden usar funciones que escaneen o devuelva una tabla que incluyan funciones de agregación como es sum. Entonces, en el siguiente ejemplo, crearemos una medida utilizando un filtro de expresión booleana. Entonces vamos a crear nuestras medidas. Vamos acá. En la tabla sales, le doy clic para mirar las columnas, abrirlo para mirar las columnas. Entonces le doy clic derecho, aquí donde dice nueva medida. Esa medida le va a poner de nombre ingresos, son las ventas azul. Entonces, aquí es igual. Entonces, calculate. A cálculo aquí nos pone una expresión. ¿Cuál es la expresión? El total de las ventas. Nos pide, como indicamos anteriormente, un filtro. El filtro que le vamos a aplicar acá es el siguiente. A la tabla product, en la columna color, le vamos a decir que no lo filtre por el color azul. En inglés es blue. Blue. Doy enter. Agrego mi medida a la visual. Ahora vamos a crear otra medida que filtre la medida total ventas, esto acá, pero por varios colores. Se hace la siguiente forma. Clic derecho, nueva medida. Entonces aquí el nombre le vamos a poner ventas rojo y azul.
Esto es igual a calculate. Nos pide, como veníamos diciendo anteriormente, la expresión es el total de las ventas, que es la expresión que le vamos a pasar al filtro. Según nos pide el filtro, aquí en el filtro le vamos a decir que en la tabla de product de la columna color, nos agregue lo siguiente, dos colores, que es el rojo y el azul. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Abrimos corchete. En corchete escribimos los colores que queremos filtrar, que en este caso es rojo, que es red en inglés, coma, y azul, que es blue en inglés. Esperen un momentico que acá toca cerrarla con el corchete. No queda mal. Entonces acá vamos a agregar nuestra medida al informe. Mira que ya nos trae ya el color rojo y azul. Ahora la siguiente medida filtra el total de ventas por productos caros. Los productos caros son aquellos con un precio de lista superior a $100. Entonces, ¿cómo se hace esta medida? Aquí en la misma tabla 6, clic derecho, nueva medida. Entonces, a esta medida le vamos a poner productos caros. Que es igual, calculate. Calculate nos pide, como le hemos dicho, la expresión es la misma, total de ventas. Y a esta expresión le vamos a pasar un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Vamos a decir que cuando la tabla product en la columna color sea mayor a $1,000. Entonces le damos cerramos la fórmula, le damos enter y la agregamos a nuestra visual. Disculpame un momentico. Calcule product list product. Ah, mira, ¿qué pasó? Esto fue un error mío, ¿sí? Porque, digamos, yo quiero filtrar es por un valor numérico. Y aquí yo estoy cogiendo una columna que es de texto. Le estoy diciendo un color que sea mayor a 1,000, entonces no lo va a entender, ¿sí? Entonces, disculpe, y ahí no es error, sino que me equivoqué, fue la columna. La columna que yo voy a colocar ahí es la lista de los precios, que es la de una columna numérica y la que debo coger. Entonces le doy enter. Y mira, ya número, ponemos tipo moneda. Y acá ya estamos viendo, digamos, estas medidas que realizamos en filtros de expresión booleana. Ahora vamos a pasar a nuestra quinta página que llama filtro de expresión de tabla. Entonces, un filtro de expresión de tabla aplica un objeto de tabla como filtro. En el siguiente ejemplo, muestra una expresión de filtro de tabla que usa la función filter. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí en nuestra tabla 6, clic derecho, nueva medida. Entonces, esta medida le vamos a poner le vamos a poner
producto margen alto ventas. Producto margen alto ventas. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la función calculate. La función calculate la vamos a pasar el mismo argumento, la misma expresión que le dimos pasando desde el principio, que es el total de ventas. Y a este le vamos a aplicar el siguiente filtro. Entonces, vamos a utilizar filter. Y en filter le vamos a decir que que la tabla product no filtre la siguiente expresión, que el producto de la lista de precios, cuando sea, que me filtre cuando la lista de precios sea mayor al producto estándar, al producto del costo estándar multiplicado por 2. Cierro primera expresión, cierro la segunda, enter. Entonces, vamos a llevar nuestra medida a la tabla. Entonces, mira, en este ejemplo, la función filter filtra todas las filas de la tabla que estén en el contexto del filtro. Cada fila de un producto donde su precio de lista sea el doble de un costo estándar. Mira, acá donde la mía lo dice. Donde su precio de lista sea el doble del costo estándar. Mira, por eso aquí está el filtro. Cuando el precio de lista, con este precio aquí, mira, este que sea mayor a 2 veces el precio estándar, ahí es donde me va a filtrar. De resto, no lo va a filtrar. Entonces, miren, muchachos, internamente, Microsoft Power BI traduce las expresiones de tipo booleano en expresiones de filtro de tabla, como se muestra en el siguiente ejemplo. Mira, entonces vamos a darle clic derecho, nueva medida. A esta nueva medida la vamos a poner ventas ventas rojo, y le vamos a decir que esto es igual a calculate, y aquí nos pide, digamos, la expresión, muchachos. Como le vengo diciendo desde hace un momentico, la expresión vamos a utilizar la misma, que va a ser total ventas. Esto nos pide un filtro. El filtro que le vamos a aplicar acá ya es con la función filter, donde le vamos a decir que la tabla producto no lo filtre cuando la columna en la tabla producto sea igual a rojo. Espérame que leí enter y me sacó la forma. Sea igual a rojo. Entonces, comillas, cierro la primera función, cierro la segunda función, le di enter. Llevo mi medida a la visual y aquí ya nos va a dar el valor de las ventas cuando es color rojo. Entonces, observe que el valor
Observe que, digamos, el valor que muestra en cada, digamos, región, mira, es diferente aquí en esta columna que en esta. Esto es debido porque acá está filtrado solo por el color rojo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Se llama usar funciones de modificación de filtro. Entonces, mira, al usar la función calculate, puede pasar función de modificación de filtro, ¿sí? Entonces, utilice la función remove filter o quitar filtro, remove filter das como una expresión de filtro en la función calculate para eliminar filtros del contexto del filtro. Entonces, puede eliminar filtros de una o más columnas o de todas las columnas de una sola tabla. Entonces, en el siguiente ejemplo, crearemos una medida que evalúe la medida total de ventas como la veníamos evaluando, pero lo vamos a hacer eliminando filtros de todo el territorio de ventas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, se hace de la siguiente forma. Aquí en Sales, damos clic derecho, nueva medida. Entonces, a la medida vamos a poner total ventas igual. Entonces acá nos pide no, la función que vamos a utilizar es calculate. Nos pide una expresión, ya sabemos, total de ventas, coma, el filtro que le vamos a pasar es remove filter. Remove filter. Entonces, aquí él nos pide, digamos, el nombre de la tabla, el nombre de la columna. En este caso le vamos a poner el nombre de la tabla. ¿Cuál nombre de la tabla? Sales Territory. Sales Territory. Sales Territory. Territory. Sales Territory esta. Sales Territory. Cierro la primera función, cierro la segunda, le doy enter. El valor entonces, mire, ¿qué me acaba de aparecer aquí? Me lo quise cambiar el nombre de la medida. ¿Por qué? Porque ya hay otro que tiene este nombre. Entonces vamos a ponerle acá territory. Territory. Key filter, no es de key filter. Key. Para recordarme que aquí donde utilizamos perdón, remove filter. Remove. Para acordarme que aquí es donde hicimos la función remove filter. Entonces le damos enter y agregamos la función a nuestra visual. Entonces, observe que el valor de cada total ventas remove, que es este, mira, este, es el mismo, ¿sí? Entonces, si bien este resultado por sí solo no es útil, cuando se usa como denominador, en una proporción calcula el porcentaje de total general. Ejemplo, mira cómo se hace. Entonces, damos clic derecho, nueva medida. A esta medida le vamos a poner de nombre porcentaje del total general. Porcentaje total general. Entonces, esto aquí es igual. Entonces, aquí le vamos a aplicar, vamos a realizar esta medida con una variable. Entonces, esa variable, la primera le vamos a poner actual ventas, que sea igual al total de las ventas, fórmula que venimos manejando. Control Alt para bajar el siguiente espacio. La siguiente variable la va a declarar y se va a llamar total ventas.
total ventas, y esto va a ser igual. Pues aquí, mira lo que vamos a hacer. Entonces, con la función calculate, nos pide la expresión y le vamos a pasar la misma que, siempre, que le estamos pasando al principio, total de las ventas. Le vamos a pasar un filtro, que es el que pasamos en la medida anterior, remove filter. Este nos pide el nombre de la tabla, que es territorio 6. Cerramos primer argumento, cerramos el segundo argumento. Vamos a declarar la medida, le decimos que nos retorne, return, mediante una función que se llama divide. Entonces, el numerador que va a ser el numerador va a ser la variable que le pusimos actual ventas. Y el denominador va a ser, pues, la variable que utiliza, perdón, la fórmula que utilizamos anteriormente, ¿sí? Pero ahorita, como le declaramos acá, mira, en esta parte, aquí donde dice, en esta parte, y le pusimos total ventas, le vamos a poner aquí total ventas. Cerramos y ya vamos a ver el resultado. Espérame, formato, porcentaje. Entonces, mira que ya ahorita ya nos da el porcentaje del total general, dependiendo, digamos, la región, ¿sí? Entonces, ahora vamos a crear una medida que calcule la proporción de ingresos de una región dividida por los ingresos de su país. Mira que el resultado es diferente. Porque, mire, con la siguiente medida, observe cómo puede borrar o eliminar un filtro de una columna. Mira, entonces vamos acá, damos clic derecho, nueva medida. Esa nueva medida es prácticamente igual que la anterior, pero vamos a crearla toda. Es porcentaje, porcentaje total región. Entonces esto es igual. Entonces vamos a crear las dos variables que principalmente hemos creado. Voy a poner otro nombre para que no me vayan a confundir. Va a llamar ventas. La venta va a ser igual, como le dijimos anteriormente, el total de las ventas. La segunda variable vamos a llamar total venta región. Total ventas región. Y esto aquí es igual. Acá es donde le vamos a aplicar el filtro. A quitar los filtros a la columna. Entonces, aquí es igual. Calculate. Calculate. Nos pide una expresión. La expresión va a ser la misma de las ventas total. A esta le queremos pasar un filtro que es remove filter. Remove filter, disculpe. Remove filter nos va a pedir el nombre, digamos, de la tabla o columna. Anteriormente utilizamos, era el nombre de la tabla, ahorita vamos a utilizar la columna. Entonces, territorio 6 y utilizamos el nombre de la columna región, ¿sí? Para eliminar, digamos, el filtro de esta columna. Entonces, cerramos el argumento, primer argumento, cerramos el segundo argumento, control alt, aquí le va a dar return, para que me retorne, digamos, la variable. Entonces, ¿qué quiero que me retorne? Entonces, le decir que me retorne en una función.
que esa función tenga, digamos, ventas, que es, digamos, la variable que acaba de crear, y me olvida sobre el total región. Vamos a copiar esta fórmula un momentico. Ya vamos a ver para qué sigue siendo. Y le doy enter. Vamos a agregar esa medida a nuestra visual. Mira, le agregamos la medida, digamos, a nuestra visual. Y mira, muchachos, espera que quite así. Observe, muchachos, que todos los valores, mira, excepto para Estados Unidos, mira, excepto para Estados Unidos, son el 100%, ¿sí? Esto es porque en la empresa Angelito Sebas, Estados Unidos tiene regiones, mira, esto tiene regiones, de acá. Las demás no tienen regiones, es por eso que da este resultado. Entonces, mira que este porcentaje que nos da acá, pero arreglamos el porcentaje acá. Aquí que nos dé que sea mejor legible. Este porcentaje que ustedes ven aquí es el porcentaje sobre, digamos, el total de la región. Ese porcentaje es sobre el total del total general. Entonces, con esas, removiendo, digamos, los filtros, vamos teniendo ese tipo, digamos, de resultados. Entonces, crearemos otra medida y ya van a ver, digamos, la diferencia entre un porcentaje y el otro. Entonces, mira, para no hacerlo largo, nueva medida, le damos a, es la misma medida anterior, por eso la había copiado, pero esta vez vamos a remover dos filtros. Ya le voy a decir para qué. Entonces, porcentaje, grupo. Entonces, esto es igual. Pego la medida, pero acá en Remove Filter, aquí yo puedo pasar otro argumento. La segunda argumento le va a decir que me elimine el filtro de la columna llamada Country. Sales, territorio Sales, Country. De que quiero cambiarle los nombres a esto acá. Quiero cambiarle aquí región no, sino grupo. Y aquí grupo. Y agregamos la media a la visual. Ya vamos a ver el resultado. Que acá está visual. Podemos quitar el total de las ventas remove porque esto no nos hace ningún efecto. Y vamos a agregar la medida que acabamos de realizar. Mira que los resultados, digamos, en Estados Unidos para cada una de las medidas es totalmente diferente. Este no muestra el total general, ¿sí? El porcentaje sobre el total general. Esto nos va a mostrar, digamos, es el porcentaje, digamos, pero sobre su mismo región. Cada, digamos, este central coge los 7.909 millones y lo vive sobre el porcentaje de la región, digamos, que le pertenece al total de todas estas, de esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Acá es diferente. Entonces, mire, observe que cuando quitamos los filtros de la columna región y país, la medida calculó los ingresos de la región como una proporción de los ingresos de su grupo. Entonces, esta es una proporción de los ingresos del grupo. Para que sea más legible, la ponemos en porcentaje.
Entonces, vamos a la siguiente página que se llama conservar filtros. Entonces, puedo utilizar la función keyFilter como expresión de filtro en la función calculate. Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a nuestra visual, disculpe, a nuestra tabla 6, clic derecho, nueva medida. Entonces aquí, ventas, rojo, y esta es skip. El otro era ritmo, este es skip. Es igual. Entonces, calcule la expresión total ventas que la venimos manejando, y vamos a manejar ahorita ya la expresión que le vengo hablando de key filter. Es key filter nos pide una expresión. ¿Qué expresión le vamos a pasar a key filter? Le vamos a decir que cuando la columna color de la tabla producto sea igual, que me lo filtre cuando el producto, disculpe, que me lo filtre cuando la columna color de la tabla producto sea igual a rojo. Cierro la primera expresión, cierro la segunda expresión, enter, y vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué pasó. Lo escribimos con un, vea, mira, o sea, es muy sensible esto, ¿sí? Yo lo escribí con un espacio y no, aquí re no tiene espacio. Lo voy a quitar y lo voy a dar entre ahorita sí. Entonces, si ves, ahí está, ya sí me trae el valor. ¿Por qué? Porque lo había escrito mal. Entonces, observe que solo existe un valor de venta rojo y es donde me lo va a traer el valor, ¿sí ves? Vamos a la siguiente página, la 8, que llama examinar el contexto del filtro values. Entonces, examinar el contexto del filtro, nos referimos a lo siguiente, mira. Entonces, la función values das permite que sus fórmulas determinen qué valores están en el contexto del filtro. Entonces, la sintaxis es la siguiente, mira. La función requiere pasar una referencia de tabla o una referencia de columna. Cuando pasa una referencia de tabla, devuelve un objeto de tabla con las mismas columnas que tienen filas para lo que están en el contexto del filtro. Cuando pasa una referencia de columna, devuelve una tabla de una sola columna de valores únicos que están en el contexto del filtro. Entonces, vamos a la siguiente página, la 9, que se llama examinar el contexto del filtro. Entonces, en el siguiente ejemplo, utilizaremos la función Hanson Value, donde calcularemos la comisión de ventas. Entonces, la tasa de comisión es el 10% de los ingresos para todos los países, excepto para Estados Unidos, que es el 15%. Entonces, vamos a enseñar esta fórmula y se hace la siguiente forma. Clic derecho en nuestra tabla 6, aquí en nueva medida. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Comisión ventas, comisión. Entonces, esto aquí es igual. Entonces, esto es igual a nuestra medida que siempre cogemos. Estamos utilizando total ventas, ¿sí? Entonces le decimos que total ventas no lo multiplique. ¿Y eso por qué no multiplicar? Entonces vamos a hacerle una condición, ¿no? Entonces, para hacer condiciones utilizamos la función if. Entonces, if nos pide una prueba lógica y aquí donde vamos a utilizar Hanson Value. Entonces, que cuando Hanson Value, Hanson Value, que cuando haya un valor
en la columna Sales Territory, en la columna Territory, en Sales Territory Country, que cuando en la columna Country o país haya un valor, me haga la siguiente expresión. Entonces, ¿qué quiero que me haga cuando haya un valor? Entonces, voy a volver a ponerle otra condición. Le digo if. Entonces, para cumplir con la comisión, digamos, de que cuando sea Estados Unidos es del 15% y cuando sean nosotros es del 10%. Entonces, if. Entonces, aquí le digo que cuando el valor es values, aquí utilizamos values, es territory, el país, que cuando, entonces aquí lo que le estoy diciendo, sí, entonces values. Entonces ahí lo que va a hacer es, digamos, escanearme en esa columna. Entonces, sea igual a Estados Unidos, United States, United States, que cuando sea igual a Estados Unidos, entonces acá como ya le ha puesto, mira acá, este está el por, entonces que me lo multiplique. Aquí cierro la medida, disculpe. United States, coma, espérame que aquí hay algo. Debo cerrar la fórmula. No me deja ver. Values is, values if. Error. Vamos a mirar qué pasó. Is values. Espérame. Acá la cerramos. Espérame. Vamos qué pasó aquí. Esto es igual. Cuando esto sea igual. Espérame. Sea igual a United States. Espérame. Unite States. Un momentico, ya miramos dónde está el error. Entonces, si Hanson Valve, entonces, if, si el valor, ya sea por el espacio. States. Entonces, le ponga 0, multiplico por 0.15. De lo contrario, multiplique por 0.10. Cierro la primera medida, cierro la segunda medida, tercera. Entonces aquí me dice, se han pasado demasiados argumentos a la función valor. El número máximo es un argumento. Pues acá, puede ser esta acá. Dame un momentico, ya miramos dónde está el error. Ah, ya, ahí estaba el error, claro. Había puesto mal un paréntesis. Entonces, vamos a mirar la comisión de ventas. Entonces, mira, entonces,
¿Qué hizo aquí? Entonces, cuando, digamos, él verificaba que el país fuera Estados Unidos, él multiplicaba la comisión por 1.5. Si no, lo multiplicaba por 1, que es decir, el 10% o 0.15, que es el 15%. ¿Sí? Entonces, mira, el 10% es como decir acá dividir por 10 o quitarle un valor, ¿sí? Entonces, acá, si tú ves este valor, es exactamente como divido en 10, ¿sí? Este que está acá, este de aquí, mira, en Canadá, en Australia, en Central, en Francia, en Germania. Porque en Central aquí, en el noreste, en sureste y en el sureste, ¿por qué da un resultado diferente? Porque estas regiones son de Estados Unidos. Entonces, cuando él detecta que esta región es de Estados Unidos, él lo multiplica una por 1.5. Pasamos a la siguiente página que llama realiza la transición de contexto. Entonces, por último, cerramos de la siguiente forma. Entonces, voy a hacer una pregunta y es, ¿qué sucede cuando se evalúa una medida o expresión de medida dentro de un contexto de fila? Entonces, este escenario puede ocurrir en una fórmula de columna calculada o cuando se evalúa una expresión en una función de iterador. Entonces, en el siguiente ejemplo, crearemos una definición de columna calculada a los clientes en una clase de lealtad en bajo o alto. Mira, el escenario es sencillo. Cuando los ingresos generados por el cliente son inferiores a $2.500, el cliente se clasifica como bajo. De lo contrario, el cliente se clasifica como alto. Entonces, para hacer dicha clasificación, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear anteriormente hemos creado medida. Mira, en esta vez vamos a crear una columna. Entonces, esa columna le vamos a poner que el nombre es clasificación. Clasificación clientes. Entonces, esto es igual. Entonces, voy a aclarar una variable. Entonces, variable. Entonces, le voy a poner clientes va igual a Zoom y a Zoom le vamos a pasar la siguiente sales, esto que llama sales. Aquí lo que estoy haciendo es cogiendo el total de la columna, el total de las ventas y pasándola por esta función que llama Zoom. No estoy haciendo así mayor. Sales amount. Entonces, aquí ya declaré la variable. Yo creo que me retorne la siguiente condición, que es para cumplir lo de los clientes bajos o altos. Entonces, que cuando cliente va, sea menor, cuando el cliente va sea menor a $2.500, el resultado que yo quiero que me traiga cuando sea verdad, que me diga bajo. Cuando sea falso, son clientes altos. O comillas, la fórmula y enter. Y vamos a poner nuestra fórmula en esta visual. Entonces,
detalles y el total de las ventas aquí en valores. Entonces, mira, el motivo que la fórmula produzca un resultado incorrecto, mira, como ustedes lo ven acá, todo dice que están altos, entonces esto es un resultado incorrecto, es porque la expresión sum, mira, esta expresión, esa que tú ves aquí, esta sum, sales amount, esa que tú ves acá, esa expresión no se evalúa como un contexto del filtro, es por eso que esto está mal, ¿sí? Entonces, mira, para forzar la evaluación de esta parte aquí de Zoom Sales Amount, que es la expresión para cada cliente, debe tener una transición de contexto que aplique valores de la columna de contexto de fila para filtrar el contexto. Entonces, podemos realizar esta transición utilizando Calculate. Entonces, vamos a hacer otra medida, una medida, y ahorita vamos a hacer una clasificación correcta. Clasificación clientes correcta. Entonces, esto es igual, le vamos a variar, voy a declarar una variable, pero como le dije anteriormente, pero vamos a ponerle nombre a la variable correcto. Como le dije anteriormente, vamos a utilizar calculate. Y aquí le vamos a pasar la expresión sum. Sales amount. Cierro la variable. Las dos variables, le doy coma. Espere, ¿qué dice? Calculate. No, ahí no va como porque le hacer las dos variables. Entonces, al enter para bajar el siguiente renglón, y lo que voy a hacer es decirle que la variable me retorne, lo retorne mediante otra función, en una función. Entonces, ¿qué le va a decir a la función? Que cuando correcto, que es esta parte de acá la función, sea menor a $2.500, cuando si se cumple con esa función lógica, que me vuelva bajo. Si no se cumple, entonces alto. Vamos a llevar nuestra medida a esta visual. Es la clasificación aquí en detalle. Clasificación, pero hice esa clasificación, lo voy a copiar y yo sé que la embarré porque tenía que hacer una columna y aquí se fue una medida, mira, me di cuenta por eso, mira, esta calculadora es una medida columna calculada y esta sí es, perdón, medida calculada y esta es una columna calculada. Entonces la copio, aquí le quito parte del nombre para que no me vaya a formar error. Le di clic derecho para crear la media, clic derecho, pero para crear la columna, la nueva columna, y la pego. Y ya quedó la clasificación correcta, pero en una columna. Entonces esta, acá en detalles, y el total de las ventas, acá en valores. Entonces, mira muchachos que en este caso la función Calculate aplica valores de contexto de fila como filtros, lo que se conoce como transición de contexto. Mira que acá ya nos trae la clasificación real de los clientes. Entonces,
De esta manera, le he mostrado el tema, modificar el contexto del filtro DAS en modelos Power BI de esto, que los protege de toma y peligro, laboratorio de datos, jeje.